Vale. Lo siento. Hola, mi nombre es Hailey, mucho gusto y yo estoy estudiando negocios, pero mi campo es en español. Ah, por favor, sea paciente conmigo porque realmente necesito practicar mi pronunciación porque no soy muy bueno en eso. Hola Hailey, me llamo Diana y yo estoy estudiando el cuidado de salud aquí en el centro de Phoenix y también estoy estudiando español para el certificado de español para los profesionales. Y también yo tengo muchos problemas con la pronunciación. Es una palabra que no puedo Sí, pronunciar. sí. Um, Pregunta uno. Yo creo que en comunismo el Estado controla toda la producción y no hay propiedad privada y se destruyen los bienes para que toda la sociedad tenga partes iguales de labor total. Y en socialismo se distribuyen los bienes entre todos para que todos tengan porciones iguales, pero hay personas que pueden ganar más si trabajan más, pueden ganar más si trabajan más. Y en capitalismo, personas se oponen a la intervención del gobierno y su lema o motto es un mercado libre y todas ganan según su labor y no se comparten los bienes y los bienes son la propiedad privada de la compañía o los dueños y se pone énfasis en la individuo y no en la sociedad entera. Sí, estoy de acuerdo. Y en el pasado yo pensaba que comunismo y socialismo son los mismos, Sí. pero creo que la profesora dijo que comunismo y socialismo son diferentes porque comunismo no hay ninguna clases sociales, pero en socialismo hay clases sociales, pero la diferencia es que las clases sociales no tienen mucho espacio entre las y que capitalismo hay clases sociales porque los bienes son la propiedad privada y que hay un mercado libre y no se comportan los bienes. Ujú. Pues número 2, ¿por qué piensas que el Che Guevara es un icono para muchos latinos americanos? Para mí, según la leyenda, su cara representa el movimiento socialista y él quería derrocar al partido capitalista y quería ayudar a las personas pobres y por eso creo que él es un icono para muchos americanos latinos y quería reformar la justicia. ah, Ujú. y sin embargo, muchas personas, creo que sin embargo muchas personas no se dan cuenta de cuántas personas mató sin juicio. Sí, creo que es un poco irónico que él mató muchas personas para justicia, pero yo puedo ver en cómo él es un icono porque en su época él inspiró muchas revoluciones sobre el mundo y que él representó la resistencia y también la esperanza para la juventud um, en los países latinas americanas y así él todavía sirve como una inspiración y un icono, aunque muchos años ya pasaron. Um, Eso es todo. Y para pregunta 3, ¿qué piensas tú? Um, que
hay tres clases sociales y creo que la clase baja es como, puedo, resumir que es como gasta el dinero porque la gente en la clase baja solamente se puede trabajar cierta cantidad de horas y no pueden ganar más, así se depende más de otras y no siempre gastan el dinero y para la clase media todavía está en borde de la ruina y que ellos pueden tener cosas bonitas, pero todavía viven con un presupuesto y tienen que ahorrar el dinero. Y para la clase alto, ellos siempre están buscando la manera de ganar dinero mientras no trabajan y pueden invertir el dinero. Um, en países como Honduras, yo observé que aunque Honduras tiene un sistema socialismo, las clases sociales tienen muchos espacios entre las clases porque hay mucha corrupción y por eso la clase baja es tan pobre y ellos viven cada día por cada día con un poco de dinero y hay personas que viven en chabolas cerca de las montañas y también en la ciudad y a veces yo veía a algunos niños que no asistían en la escuela porque no tienen el dinero para comprar los libros. Pero yo vivía con una familia de la clase media en Honduras y ellos trabajan mucho, pero no ganan mucho. Así ellos tienen que hacer otras cosas como ser anfitriones para estudiantes extranjeros para ayudar con las fianzas y no tenía experiencia con la clase alta allá, pero cuando estaba viajando por el país podía ver algunas casas muy grandes y para la gente muy rica. ¿Y tú? Para la clase baja, yo creo que intercambian las horas trabajadas por el dinero, pero el problema es que solamente se puede trabajar cierta cantidad de horas que no pagan mucho. Trabajas que no pagan mucho, y la clase media siempre está al borde de la ruina y se visten bien, tienen bonitas casas y ropa, pero todavía viven con un según el texto, presupuesto ajustado, que depende de muchas cosas como tarjetas de crédito y otras. Y la clase alta, yo creo que ellos buscan la manera de ganar dinero mientras no trabaja. Pueden contratar personas para trabajo para ellos y de otras pueden invertir para ganar mucho más dinero sin trabajar. Y definitivamente puedo ver esto en mi comunidad, pero también creo que no depende todo del trabajo u horas que trabaja. Creo que depende de la educación que recibió, el tipo de trabajo que tiene y cómo con fuerza trabajo críticamente, así como los tipos de personas que conoce. Y en México creo que hay mucho más gente de la clase baja a la clase alta. Y creo que la clase alta sin duda funciona menos en términos del trabajo físico de la clase baja, pero aún gana más dinero porque pueden
hacer cosas como contratar personas para trabajar para ellos o todavía tiene un montón de dinero que puede utilizar para invertir para ganar mucho más dinero de las personas pobres. Sí. ¿Cuatro? En los Estados Unidos creo que las clases sociales son muy evidentes porque tenemos un sistema capitalismo. Así, la mayoría de la población estadounidense está en la clase media, pero la clase media también tiene mucha variación. Hay un espectro entre la clase media, donde la gente en el bajo espectro vive en un estado de incertidumbre, y en la clase media de arriba, ellos tienen muchas cosas, pero también tienen que ahorrar. Y siempre oigo que en los Estados Unidos es la tierra de las oportunidades. Pero podemos ver de menudo que la gente en la clase baja tiene dificultad de cambiar su situación, mientras la clase alta puede ganar más y más. Pero, sin embargo, el gobierno en los Estados Unidos no deja sus ciudadanos a sufrir de la pobreza y la hambruna. Porque tenemos algunos programas de beneficios como WIC o otros programas para subsidios para cosas. ¿Y qué piensas tú? Creo que hay una diferencia enorme entre la clase alta y la clase baja en los Estados Unidos en comparación con las otras naciones, porque somos un país capitalista y los pobres tienen empleos o trabajos que no pagan mucho o no pagan mucho, y la gente rica tiene un montón de dinero que puede utilizar para hacer cosas como utilizar para invertir, para ganar mucho más dinero o contratar personas para trabajar para ellos. Y yo creo que la diferencia de las dos clases son muy, muy grande. Y pregunta 5. Yo creo que es importante aprender sobre este tema, y diferentes países funcionan de diferentes maneras. Y también creo que creo que diferentes comunidades contienen diferentes clases de personas, y creo que es importante que sepa qué esperar cuando viajar y trabaja en diferentes lugares y comunidades. Y si se muda a otro país, es importante saber qué tipo de sistema utilizan, como capitalista o socialista o comunismo. Es importante saber cosas como eso y qué tipos de sistemas utilizan y lo que se puede esperar durante el trabajo. Sí, eso es muy importante, estoy de acuerdo. Y creo que los sistemas influyen la presencia de las clases sociales, y estos son muy importantes, especialmente en mi campo de médico, porque la clase baja, pues en los Estados Unidos, son más susceptibles a las disparidades de salud, porque muchos no tienen el seguro médico, porque médico no es un derecho aquí, y así la gente baja, no, la gente en la clase baja, lo siento, que no tiene mucho dinero,
tiene que pagar de su bolsillo y muchas veces no puede hacerlo. Y así es muy... con un poco de dinero, mucha gente de la clase baja se dependen en la comida rápida y gasta todo su tiempo trabajando, así no tienen el tiempo para hacer ejercicio o mantener su cuerpo. Así las clases sociales tienen un gran impacto en la salud de una población y por eso es muy importante que yo estudio este tema. Sí. Sí, este es el fin de la conversación y gracias. Gracias. Chao.